Chicos, buenas tardes. Bueno, comentarles que les dejé cargado en la plataforma Encrea un material complementario sobre democracia ateniense. Ustedes venían trabajando en clase con este repartido, que tienen una serie de preguntas para contestar y tienen que entregar la semana que viene una tarea en el liceo. Bueno, a ver, la idea con esto es proporcionarles más materiales para, ya les digo, cuando ustedes vayan a hacer la tarea puedan poner más contenidos. Pero este repartido que les puse en CREA simplemente cumple la función de tener más contenidos, más materiales, ¿verdad? Es ya sobre lo trabajado en clase. Bueno, recordarán que cuando empezaron ustedes a trabajar sobre democracia ateniense, ustedes empezaron en la clase a hablar de las distintas formas de gobierno. Dentro de las distintas formas de gobierno que ustedes habían hablado, una de ellas había sido la monarquía, otra había sido el gobierno de los tiranos y finalmente se había llegado a la democracia. En este repartido lo que yo les trato de explicar es que, bueno, que este proceso para llegar a la democracia como forma de gobierno fue un proceso largo, fue un proceso extenso en el cual estuvieron implicados legisladores y también tiranos. Dentro de los tiranos que ustedes van a conocer en este repartido, yo les menciono a Clístenes, ¿verdad? Bueno, entonces, ya para el gobierno de Clístenes se empezaba con, a ver, la idea de quién podía ser ciudadano, ¿verdad? Y se iba a trabajar en esa idea. Bueno, ¿quiénes son ciudadanos finalmente en Atenas hacia el siglo V antes de Cristo? Los hombres nacidos libres, de padre y madre atenienses, mayores de 18 años, que hayan nacido en el Ática y que hayan cumplido con el servicio militar. Bien, ¿y por qué es importante entender? A ver, hombres libres, ustedes recordarán que lo trabajaron, que ustedes tenían un sector de la población con números aproximados que eran 200.000 esclavos. Otro sector que eran justamente los ciudadanos, que eran un promedio 40.000 personas, y por otro lado los extranjeros, un promedio de 100.000 personas. Bien, entonces, el concepto acá es bien importante que ustedes recuerden que sí o sí tenían que ser hijos de padre, madre ateniense, mayor de 18 años, ciudadanos libres, ¿verdad? Y como les decía, bueno, nacidos obviamente en el Ática cumpliendo con el servicio militar. ¿Qué podían hacer estos hombres, estos ciudadanos atenienses? Podían participar de la Asamblea del Pueblo, podían ser elegidos, como yo les pongo ahí, para todos los gobiernos, menos, eso es importante que ustedes lo tengan presente, aquellos que implicaban directamente lo que era el mando militar. Bien, bueno, para seguir en orden con el repartido, yo les hablo de los órganos de gobierno, ¿verdad? Eso ustedes también lo tienen en este repartido. Ustedes tenían en el centro de todo, porque obviamente ese fue el órgano más importante, fue la eclesía, ¿verdad? O la denominada Asamblea del Pueblo, fue el principal órgano de gobierno, como les decía, para el siglo V a.C., estaba integrada por todos los ciudadanos que asistían en forma libre, en forma voluntaria a sus sesiones, y bueno, y así que se hacían esta asamblea, se discutían sobre las leyes, se hacían las declaraciones de la guerra, se firmaba la paz también, se elegían a los magistrados y obviamente se cotejaba, digamos, que se cumplieran en forma honesta con las funciones para las cuales eran designados. Bien. Bueno, por otro lado, ustedes tienen la Bule o el Consejo de los 500, ¿verdad? Que se encargaba de los asuntos más que nada diarios de la polis. Estos lo que hacían eran preparaban los proyectos de ley que eran luego discutidos en la asamblea, en la eclesía, ¿verdad? Bueno, duraban un año en sus funciones, no podían ser reelegidos los miembros de la Bule. Y por otro lado, para terminar un poco con este concepto de los órganos de gobierno, tenían los tribunales de justicia, ¿verdad? El Tribunal de Justicia es el órgano popular de justicia, estaba integrado aproximadamente por unas 6.000 ciudadanos, eran elegidos también por sorteo, por un año, también no podían volver a ser electos. Y bueno, y básicamente dentro de estos conceptos que son bien importantes que ustedes los puedan dominar bien para poder hacer bien la tarea, acá hay dos que son bien importantes. Primero, que estos ciudadanos que iban a la asamblea
todos tenían el mismo derecho a la palabra, ¿verdad? Y a cada uno le correspondía también el derecho al voto. ¿Y cómo se hacía el voto en la asamblea? El voto se hacía a mano alzada. ¿Qué quiere decir, chicos, que el voto se hace a mano alzada? Se levanta la mano y el voto pasa a ser visible a las otras personas y no es un voto secreto, ¿verdad? Eso yo se los aclaro como un concepto bien importante que tienen que tener en cuenta para hacer la tarea. Bueno, luego me reengancho en otro video para poderles explicar un poco más acerca de arquitectura en Grecia. Nos vemos en clase, que pasen bien.